cámara, el espíritu guía. Libro abierto, mente despierta, sin prisa. Doctrinas flotando entre voces confusas. Yo busco verdad, no teorías difusas. Desde el génesis al fin de los tiempos, discierno el mensaje, no me quedo en ejemplos. YouTube es mi púlpito, el verbo mi espada. Con respeto y firmeza la verdad es sagrada. Analizando doctrinas sin odio ni guerra. Luz sobre el texto, no humo en la tierra. Preguntas profundas, respuestas sinceras. El alma despierta cuando el corazón espera. Comentarios vienen, algunos provocan, pero el amor al prójimo nunca se sofoca, dogmas caen. Si la roca no es Cristo y mi audiencia merece lo que él ha dicho. Contexto primero, luego interpretación. La tradición pesa, pero pesa más la razón. No por polémica, sino por claridad. La palabra se honra con humildad y verdad. No soy juez, solo un siervo que estudia. Frente al misterio, mi alma se desnuda. Siembra en tu mente semillas que edifiquen y que tus convicciones no sean solo repiques. Analizando doctrinas sin odio ni guerra. Luz sobre el texto, no humo en la tierra. Desde el canal al alma sincera. Que reine la gracia, que viva la espera. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les saluda el pastor evangelista Miguel Eduardo Sández desde Bursaco, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, estamos aquí para comenzar una nueva entrega, ¿no?, de este canal, pero con un título que dice ¿por qué? 31 personas, no sé, a ver, quiero que alguien me diga que va a modular el debate entre Invicto y Israel. ¿Quién va a moderar quién va? Ahí están diciendo que suba el unicitario, dice. Bueno, yo lo subo aquí, pero si no aparece moderador, hermano, hoy yo tengo un día cansado, hermano. O sea, mira, incluso estuvo Rolando antes, ¿verdad? Y yo durante el día estuve haciendo cosas, estamos ocupados. Entonces, a ver, voy a poner el estrellar, hermano. Necesitamos un moderador para el debate entre Israel, que es unicitario. Mire, esto es pelea como de, no sé cómo queda este debate. ¿Por qué vamos a hacer barra nosotros? O sea, porque Ricardo dice que hay dos espíritus, el Padre y el Hijo, punto, no hay otro espíritu, son dos espíritus, dos dioses. El otro dice una sola persona, un solo espíritu, punto. Y ahí termina. Entonces ellos van a debatir. ¿Qué va a salir de esto? No sé. Pero bueno, a ver, ¿quién se anima a ser dice, Esaú es un pastor que rasgó de casi todos los... no entiendo. A ver, ¿qué es lo que quiere decir acá el hermano? Los pastores de los rabinos, de las... cualquiera. Ajá. Bueno, mira, no sé si anda por ahí Pastor Esaú, yo le iba a invitar a subir, pero acá hay gente que ya se está preparando para el debate. A ver, necesitamos un moderador. Cogoto, ¿por qué no hace de moderador? ¿Por qué no le das una mano al Pastor Sande? Ya que Héctor Lugo se borró. Andaba por acá hace rato y ahora no aparece. Le hizo la vida imposible a Rolando y ahora nos está escuchando de lejos. A ver, ¿qué dice Cogoto?
Bueno, acá hay gente que sí, claro, por supuesto, hay gente que está a favor, en contra del pastor Esaú. Bueno, no, pero el mensaje es para Esaú, ¿no? Perdón, para Pacheco, para que lo desbloquee al pastor Esaú y le deje subir a su canal. Amén. Mira, esto está como cuando se mandó a predicar, dijo, venga, anda a traerlo a la cena, ya matamos cordero, matamos toro, llamalos que vengan a comer. Voy, lo busco a Cogote y me dice, no, compré 2 yuntas de hueso y tengo que salir a probarla. Mira, estoy ocupado, ahora no puedo. Bueno, no importa. Bueno, acá lo tenemos ya, acá tenemos, bueno, en este caso, yo le digo la verdad, hermanos, ahí vamos a acomodar así el escenario. No, te entiendo, Cogoto, no te hagas problema. ¿Algún hermano que quiera venir a ser de moderador? No sé dónde anda Alex, no sé dónde anda el popular, ¿cómo se llama este? El León de Judá, como es Sergio, que bien podría moderar ellos también. Pero bueno, buenas noches, ¿cómo estás, Israel? Shalom. Shalom, pastor, a todos bendiciones, saludos. Amén. Aquí estamos, listos. Amén. Hay gente que está esperando el debate de ustedes desde hoy, ¿no? Ahora, Pastor Sande, bendiciones, pastor, dice el 99% de raíces hebreas son unicitarios. Bueno, Rolando dice, yo de moderador no sé nada, dice Rolando. Bueno, a ver, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Bien, buenas noches. Amén. Cuéntale a la audiencia qué es lo que va a defender Ricardo. Atención a la audiencia para que usted no se sienta después, no, pero yo no sé qué es lo que están debatiendo, para que no estén preguntando. Ricardo va a defender una postura, él le va a decir qué postura, qué es lo que Ricardo cree y qué es lo que va a defender. Explícale en 3 palabras o 5 palabras a la gente. Ricardo, adelante. Yo creo que en la deidad hay 2 espíritus. Eso es lo que voy a defender, el Padre y el Hijo. Amén. O sea que Ricardo va a defender que en la deidad hay 2 espíritus, el Padre y el Hijo. Israel. Sí. ¿Usted qué va a defender en esta noche? Bueno, mi postura o lo que voy a compartir es que hay un solo espíritu, un solo Dios. Un solo espíritu, un solo Dios, pero en cuanto a persona, porque vos sos trinitario, nosotros creemos un espíritu, un solo Dios, pero creemos 3 personas. Vos no crees eso, vos crees una sola persona. Sí, yo soy trinitario porque creo en 3 testimonios, no 3 personas. Ajá, por eso. O sea, vos crees, sino para que la gente entienda, sí. Un solo Dios, una sola persona, 3 modos distintos. Sí, 3 manifestaciones, podría decirse. Ajá, está bien. Bueno, ya más o menos entendemos. Ahora, delante del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo que soy trinitario, ustedes dualistas, les pregunto, ¿van a respetar, van a observar el tiempo del reloj y mantenerse dentro del orden del debate? O sea, no interrumpirse, no, o sea, cuando yo digo tiempo, es tiempo, y cuando lleguemos a las preguntas, respetar los tiempos de las preguntas. ¿Se comprometen eso en esta noche, delante de mí? A ver, ¿se comprometen? Sí, sí, con todo. Amén. Sí, para que no haya lío y el debate llegue hasta el final, ¿no? Bueno, yo voy a preparar el video, o sea, voy a preparar el reloj y vamos a tomar 10 minutos, ¿le parece? Por vueltas. ¿Puede hacer 2, 3 vueltas? ¿Eh? Por mí está. Yo lo que diría que las preguntas, si uno dice sí o no, que primero se responda un sí o un no y después que se argumente, porque muchas veces se argumenta pero no se da el sí, al final no se sabe si realmente respondió sí o respondió no. Claro, se entiende, Israel. Si, por ejemplo, si pregunta, por ejemplo, Ricardo te preguntaría, a ver, Israel, decime sí o no, Jesús
tiene un espíritu, vos primero tenés que responder sí o no y después darle explicación. ¿Se entendió cómo es el tema? Lo mismo cuando vos preguntas a él sí o no, primero él te tiene que decir sí o no y después explicar el por qué. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer 10 minutos de argumentación, 10 de contraargumentación, después vamos a tener las preguntas y después vamos a tener 10 minutos para, no sé, conclusiones de un lado y del otro. Y al final, bueno, podemos, no sé, si quieres un par de preguntitas más, depende el tiempo, ¿no? O sea, creo que sería bueno eso, para no hacerlo muy largo, no quede largo como dedo de mono, sino que sea algo activo. ¿Quién va a Claro. comenzar? ¿Cuántas preguntas serían? Yo creo que con 2 preguntas, no sé, usted decide, porque va a preguntar 1 minuto para preguntar, 3 minutos para responder y 3 minutos para contraargumentar la respuesta. ¿Está bien? Creo que con 2 preguntas cada uno andaría bien porque ahí ya se van como 20 minutos. Está bien. Sí, aunque podrían ser 3, pero sí. También No, pueden ser. Porque podríamos, por ejemplo, tomar 1 minuto para preguntar, 2 para responder y 3 para refutar. Está bien. ¿Cómo sería entonces? A ver, decime de nuevo. 1 minuto para preguntar, 2 para responder y 3 para refutar. Entonces doy 2 para refutar y 2 para responder, así, porque si no me van a bloquear a mí, yo no me voy a acordar si eran 3 o 2 y llega un momento que voy a meter la pata yo. Vamos a hacer 1 minuto para preguntar, 2 para responder y 2 contraargumentar. Bueno. Ajá. Bueno, ¿quién va a comenzar? Espere que tiro la moneda. Entonces. ¿Eh? 3 preguntas entonces. 3 preguntas. Ajá. Tiramos la moneda. ¿Cara o cruz, Israel? Cara. Cruz. Bueno, comienza. ¿Quién es el retador? Ricardo. Comienza Ricardo. Adelante, Ricardo, con tus 10 minutos. Mire, el reloj comienza así, está medio chueco el reloj, pero ustedes no se hagan problema que el tiempo se va a controlar bien. Adelante. Comienzas. Ricardo, tu micrófono está cerrado. Y Israel, mantener tu micrófono cerrado mientras Ricardo hable. Que tenía la carpeta donde iba no, está bien, está bien. A usar los textos. Bueno. Cuando vos me digas, cuando vos empieces a hablar, yo aprieto el botón y empiezan a volar los misiles. Ya. A ver, voy a buscar mejor acá que es más rápido. ¿Quién es este espíritu eterno? Ya. Empiezo entonces. Mira, para que lo reto a eso. Dice, 3 herejes en el aire. Bueno, ahí le pegaron al moderador también. O sea, no tiren palabras músicos. Cuando se arma así lío en los bailes, el locutor dice, por favor, no arrojen cosas sobre el escenario hacia los artistas. Péguenle a los que están abajo. Bueno, adelante con tus 3 minutos, tus 10 minutos, perdón. Adelante, hermano Ricardo. Ya voy a empezar con este texto en donde en Isaías 48:16, en la Reina Valera dice, me ha enviado el Señor y su espíritu, pero en la interlineal dice con su espíritu. Entonces, por eso el Hijo en Mateo dice, el espíritu del Señor está sobre mí. Entonces va el Hijo con el espíritu del Padre. De alguna forma es algo que es difícil de entender, cómo es que el Padre envía su espíritu para acompañar al Hijo, ¿cierto? Para hacer la obra. Por eso el Hijo dice, el Padre que mora en mí hace las obras. ¿Ya? Y por otro lado dice, mi Padre que está en los cielos. Entonces no siempre el Padre estuvo en el Hijo. Entonces aquí tenemos un espíritu, el espíritu del Padre, ¿ya? Que acompaña al Hijo. Después acá tenemos Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Pero vemos que quien ofrece la ofrenda es el Hijo. Entonces, para mí, el Espíritu Eterno tiene que ser el Hijo. Ya después vemos que acá Pablo dice, en Efesios 4:4, dice un cuerpo y un espíritu.
y como somos el cuerpo del Mesías, este espíritu, que es el espíritu del Mesías, según Gálatas 4:6, que he enviado a nuestros corazones, es el espíritu del Hijo que está en la iglesia. Por eso Pablo dice un cuerpo, un espíritu. Este texto es mal interpretado. Lo ocupan para decir que hay un solo espíritu en la deidad. Aquí no está hablando de la deidad, sino está hablando de otra cosa. También está Juan 4:24, en donde vemos que en Juan 4:24, empezando en el 21, dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, tales adoradores busca, y después en el 4:24 dice, porque Dios es espíritu, pero vemos que el Hijo al Padre le llama su Dios. Por eso él dice, Dios es espíritu, no es que esté hablando de la deidad, ¿ya? Acá tenemos, vemos que el Hijo dice que el Padre enviaría a otro consolador, al Espíritu Santo. Después acá dice en Juan 15:26, dice, cuando venga el ayudante, cual yo enviaré a ustedes al lado del Padre. Dice al lado del Padre, dice una vez, después dice el Espíritu de la verdad, cual al lado del Padre está saliendo. Otra vez lo repite, al lado del Padre. Entonces, si el Padre es espíritu, según el Hijo, entonces más este espíritu, tendríamos dos espíritus, porque si está saliendo del lado del Padre, si el Padre lo envía, en otro texto en donde dice, me parece que es Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí tenemos otro punto más, ¿cierto? El primer punto era que salió del lado del Padre. Segundo punto, que dice que no hablaría por su propia cuenta. Tercer punto, dice que si no hablaría de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Entonces, primero que nada, dice que no hablaría por su propia cuenta, y si lo envía el Padre, ¿cierto? No puede ser el mismo espíritu del Padre. ¿Por qué? Porque no hablaría por su propia cuenta, ¿ya? Entonces, cuando lo envía el Padre, tiene que haberle dado instrucciones. Por eso no habla por su propia cuenta. Y de lo que oyó hablaría. ¿Por qué? Porque oyó las instrucciones que el Padre le da, ¿ya? Después, Juan 16:25, estas cosas os he hablado en alegoría. Viene cuando ya os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaría acerca del Padre. Entonces, cuando él dice que el que me ve a mí ha visto al Padre, no es que esté diciendo que él sea el Padre, porque acá él aclara, dice que no estaba hablando claramente, sino que les hablaría claramente y les anunciaría acerca del Padre. Entonces, si dice esto quiere decir que no es el mismo Padre, no es el mismo Espíritu del Padre, ¿ya? Acá vemos que los apóstoles le dicen, en Juan 16:29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Entonces aquí yo pongo, primer punto, fue enviado por el Padre. Segundo, no hablaría por su propia cuenta. Tercero, hablaría de lo que oyere. Y cuarto, de al lado del Padre está saliendo. Hebreos 10:15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, porque mis leyes en sus corazones y en sus mentes las he escrito, las escribiré, dice. Ahora vamos a ver Mateo 10:20, en donde el texto habla de, a ver, lo vamos a buscar mejor, 10:20. Acá dice, porque no sois vosotros los que habéis sido, habláis, no, dice, que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces aquí tenemos un espíritu que es designado como Espíritu del Padre.
tiene el título de Espíritu del Padre, ¿ya? Ahora vamos a Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu del Hijo de Él, dice en la interlineal. Acá dice de su Hijo. Después dice, el cual clamando, Abba Padre. Entonces, si este Espíritu, que es designado como Espíritu del Hijo, el cual tiene el título de Hijo, entonces no puede ser el mismo Espíritu del Padre, porque aparte dice el Espíritu del Hijo de Él, de quien del Padre, y además dice clamando Abba Padre. Entonces no puede ser el mismo Espíritu, porque si fuera el Espíritu del Padre, aquel le clama Abba Padre, ¿ya? Entonces claramente vemos que hay dos espíritus, uno que se le da el título de Espíritu del Padre y otro espíritu que se le da el título de Espíritu del Hijo. Entonces no pueden ser el mismo. Ya tenemos dos espíritus. Y vemos que en Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Aquí se hace una separación. Y el soplo del Omnipotente me vivificó. Entonces acá tenemos dos. Ya tenemos a dos, no a uno. Vemos que Pablo también dice en 1 Corintios 8, 5 y 6, dice que, hablando del Mesías, dice que dice un Dios y Padre y un Señor. Y después en 2 de Corintios habla de este Señor y dice que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, claramente la Escritura nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis a dos, no a uno solo. Por eso yo digo y defiendo que son dos espíritus, pero un Elohim. Aunque la palabra Elohim estaría diciendo un dioses, ya es así, es como se refiere al Elohim verdadero. En más del 90%, diría yo, en el Antiguo Testamento es usada al Elohim verdadero como Elohim. No es casualidad, podría haberse usado Eloh o una palabra que habla en singular, pero no, habla en plural. Entonces claramente vimos en los argumentos que he dado que la Escritura habla de dos espíritus, no de uno, porque si no, ¿de quién hablaría o a cuenta de quién? Si es el mismo espíritu, o al lado de quién salió, si es un solo espíritu, ¿no? Por eso espero que mi oponente enfrente mis argumentos. Después en la contrarrefutación voy a ver lo que él va a exponer para yo también enfrentar sus argumentos, ¿no? Os dejo hasta aquí nomás. Amén. Amén. Bueno, con campanita y todo. Bueno, Israel, solamente tienes que argumentar y no ir contra lo que él argumentó ahora. Vos presentás tu argumento, después vas a tener 10 minutos para poder contraargumentar lo que él acaba de argumentar, ¿sí? Así que, Israel, cuando vos comiences, te tomo el tiempo. Amén. Ya estamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Amén. Bien. Sí, la palabra dice que Dios es espíritu. Ese es el principio del conocimiento de Dios. Ahora, como espíritu, Él no tiene un cuerpo. Y como espíritu, es el espíritu que habita en luz inaccesible. Es un espíritu que nadie puede ver, porque así dice la Escritura, al cual ninguno de los hombres puede ver. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice la Escritura. Ahora, por eso, lo que conocemos de Dios o del Creador es su manifestación.
o la forma en que Él se dejó percibir por su creación. ¿Cuál es esa manifestación? La que dice en 1 Timoteo 3:16. Dios, ¿qué es Dios? Espíritu. Dios fue manifestado, o sea, el Espíritu se manifestó. ¿Qué espíritu? Pues Dios, porque Dios es espíritu. El Espíritu se manifestó. Dios fue manifestado en carne. El Espíritu fue manifestado en carne. Ahora, cuando vemos la Escritura que nos empieza a enseñar quién es ese Espíritu que estaba en Cristo, nosotros vemos que dice la Escritura aquí en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba en Cristo? Dios. ¿Quién es Dios? El Espíritu. Ese Espíritu que no lo conocemos y que no lo podemos ver, sino ¿quién lo dio a conocer? Dice, el unigénito del Padre, el cual está lleno de gracia y de bondad. ¿Quién es el unigénito? Aquel que salió. Cristo no fue creado. La Escritura dice que Él salió del Padre, porque Él es la presencia y la misma imagen de su sustancia. Dice, no fue creado, sino, dice la Escritura, salí del Padre y he venido al mundo. ¿Qué salió del Padre? La palabra. La palabra es espíritu. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu. Y la palabra es espíritu. Dios es la palabra y Dios es espíritu. Por eso Jesús es la palabra manifestada también en carne. Otra vez digo, Él no fue creado. La Escritura dice salió, porque así dice la Escritura. Dice, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ahora, cuando vemos 2 Corintios 3:17, ahí ya nos habla del Espíritu. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora, mi postura y mi entendimiento conforme a la Escritura, que los principios de la Escritura es que Dios es uno, así como lo enseña la Escritura siempre. Dios es uno y no está partido en tres, sino que está manifestado en tres tiempos, como Padre en la creación, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en el tiempo de hoy, de la gracia. Entonces, por eso dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora, ¿cuántos señores hay? Para mí, conforme al principio de la Escritura, hay un solo Señor y una sola fe, así como dice la misma Escritura. Si vamos a decir que hay dos señores, ya sería idolatría y estaría fuera del principio de el Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya nos salimos y chocamos con ese principio. Hay un solo Señor. Ahora, ese Señor se manifestó y lo vimos porque la única forma visible de Dios es la imagen, lo que se manifestó de Dios. ¿Qué fue lo que se manifestó de Dios? Su palabra en carne. Dice, y Dios fue manifestado en carne. Ahora, por eso cuando dice el Señor es el Espíritu, yo que creo en un solo Dios, entiendo que es el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios
es uno porque Dios es uno y Dios es espíritu y es el mismo espíritu que estaba en Cristo Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo porque Cristo es el Mesías, el ungido, lo visible y lo manifestado. Ahora voy a leer una escritura aquí donde el Señor Jesucristo habla y dice en San Juan 14, ahí él revela el misterio de su deidad. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no le ve. Dice, ni le conoce, pero vosotros, pongamos atención aquí, dice el Señor Jesús, pero vosotros le conocéis. O sea, dice, vosotros le conocéis, porque vive con vosotros. Dice, mora con vosotros. Está hablando en el presente, dice el Señor. Él está viviendo con vosotros. Y luego dice, en futuro, dice, y estará. ¿Por qué primero dice, vive en presente? Porque Jesús es el Señor. Y porque el Señor es el Espíritu. Y porque en ese momento ese Espíritu, el Espíritu eterno, el Señor, Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna, estaba fungiendo como el Mesías, cumpliendo el tiempo de la redención para la salvación de los gentiles, siendo la puerta y el camino. Dice, porque mora con vosotros, porque en ese tiempo tenía un cuerpo y todavía no estaba glorificado, mas cuando fue glorificado, ahí se cumplió lo que dice más adelante. Dice, porque mora con vosotros ahora, dice, pero estará en vosotros. Y ahí se cumple la palabra que conocemos hoy, que dice San Pablo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o no sabéis que el Espíritu de Dios ahora mora en Cristo? Cuando estaba en el cuerpo, les dijo a sus apóstoles que moraba con vosotros. Pero luego les dice, y morará en vosotros. Quiere decir que ese espíritu ascendió a los cielos, porque Dios es espíritu, y tomó en su glorificación la forma de espíritu, igualmente sin cuerpo ahora, como dice San Pablo, que dejó el cuerpo, la carne, porque ya no lo conocemos ni le debemos visualizar o imaginar según la carne, sino solo como espíritu, porque Dios es espíritu en su principio. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí se cumple el tiempo que estamos viviendo, que ahora el Señor Jesús ya no está, en aquel tiempo estaba con los apóstoles, pero cuando dejó su cuerpo, empezó a estar dentro de nosotros, porque Él dice, y no os dejaré huérfanos. Ahí está hablando de que Cristo mismo es el Padre, porque un padre es el único que deja huérfanos. Él dice, no os dejaré huérfanos. Dice, vendré a vosotros. Dijo que vendría otra vez. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que está diciendo aquí, que morará en vosotros. Morará en, quiere decir dentro de vosotros, no con vosotros, sino en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice, vendré, porque Cristo vino ahora a morar en nuestros corazones. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Dios. Amén. Amén. Bueno, ahí han pasado ya los 10 minutos para Ricardo y los 10 minutos para Israel. Saludamos a todos los que están en el chat. Gracias por estar ahí. Comenten con respeto, bueno, a los que están también ahí de Raíces Hebreas, porque aquí abajo está uno que es Kiwi, pero estamos en debate, Kubi. Le mandamos un besito, Kosher, a todos los que están ahí del otro lado y seguimos con el debate, ¿eh? Así que bueno, ahora van 10 minutos de contraargumentación de parte de Ricardo a Israel. Adelante, cuando vos digas, te tomo el tiempo, comiences a hablar y empiezan a salir los misiles. Adelante. Traté de escribir todo lo que dijo. Igual hay cosas que se me pasaron. Espero haber escrito lo más claro posible
lo que dijo. Dice, la palabra dice Dios es espíritu. Ahora, como espíritu no tiene un cuerpo. Esto yo ya lo dije, el texto en donde dice Dios es espíritu, el Hijo está hablando del Padre. Si ven Juan 4, 21 al 24, se van a dar cuenta que el Hijo está hablando del Padre, no está hablando de la deidad, no está hablando como si estuviera hablando de un solo espíritu, porque dice Dios es espíritu, pero está hablando del Padre. Dice que el Padre tales adoradores está buscando. Para corregir eso. Después dice, y es el espíritu que habita en luz inaccesible, es el espíritu que nadie ha podido ver, por eso lo que conocemos de Dios es su manifestación, pero aquí él está haciendo un juego de palabras. ¿Por qué? Porque el espíritu que habla en Mateo 10:20 no habla de manifestación, ya no puede ser una manifestación porque está hablando de espíritu, se le designa como espíritu del Padre, y en Gálatas 4:6 se le designa a otro espíritu como espíritu del Hijo. Entonces no pueden ser manifestaciones, ya. Y ese espíritu que en Gálatas 4 dice que fue enviado a nuestros corazones clamando Abba Padre, y es un espíritu que clama, ya. Entonces no puede ser el mismo espíritu del Padre. Después dice, se dejó ver en esa manifestación, pero dice se dejó ver en esa manifestación, pero vemos que nadie pudo ver el espíritu que estaba dentro de él, del Hijo. La pregunta sería, ¿qué espíritu es el que dice no me recuerdo bien, pero hay un texto en donde dice, gracias Padre porque siempre me oyes, ¿ya? Y lo digo a causa de la multitud. Entonces, si ese espíritu que estaba hablando es el mismo espíritu del Padre, ¿a qué le dice gracias Padre porque siempre me oyes? Entonces, cuando ponemos la doctrina esta a la luz de la Escritura, hay mucha confusión. Después dice, Dios fue manifestado, el Espíritu se manifestó, que Espíritu Dios, porque Él se manifestó y el Espíritu fue manifestado en carne. Pero ¿qué espíritu? Porque yo en el video que estuvimos anoche, me parece que fue, sí, yo le insistía, el texto de primera de Timoteo 3:16 claramente dice Dios o Él fue manifestado. Ya, esto quiere decir que alguien ejerce la acción hacia alguien. Entonces alguien lo manifestó, alguien lo mostró al mundo. Por eso vemos que Juan el Bautista dice que el que lo envió a bautizar le dijo que aquel que viera el Espíritu Santo posarse sobre él, este sería el Mesías. Ya era una señal para Juan. Entonces, ¿quién manifestó al Hijo? El Padre. También vemos que más o menos 3 veces dice, o 4 veces dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pedro dice que se oyó una voz de la magnífica gloria que decía esas palabras, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, no vemos ningún texto desde Génesis hasta Apocalipsis que de alguna persona o de alguien más el Padre diga que de él tiene complacencia, que en él se complace. Después dice, ¿quién es ese espíritu? Es el que estaba en Cristo. Claro, el Hijo dice, el Padre que mora en mí hace las obras, pero por otro lado dice más de una vez, por lo menos 3 o 4 veces, dice, mi Padre que está en los cielos. Cuando le dice a Pedro, no te lo reveló ni carne, ya, 1, ni sangre, 2, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en ese momento, el Espíritu del Padre no estaba en el Mesías, no estaba en el Hijo de Dios. Después dice 2 de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo. Bueno, es lo mismo, ese Espíritu que él ungido lo dio a conocer quién es el unigénito. Cristo no fue creado porque él salió del Padre. Esto
vemos porque él dice que un espíritu salió del Padre acá más adelante. Entonces, claramente, si un espíritu salió del Padre, ya tenemos a dos espíritus, el espíritu del Padre y el que sale del Padre. Dice, no fue creado, dice la Escritura, dice que salió del Padre, que salió la palabra y, dice que la palabra salió, pero acá dice que la palabra es espíritu, ¿ya? Pero él se le olvida que Juan el apóstol es quien le llama palabra al Hijo de Dios, o verbo, o Torá, ¿ya? Él dice en Apocalipsis 19:13 que ese es su nombre, Entonces, claramente no es una fonética salida de la boca de Dios. Después dice, Yahshua Jesús fue manifestado en carne. Ya, bueno, ese es el tema, el texto que sea de 1 Timoteo 3:16. Claramente dice fue, no dice se manifestó. Ya, cuando dice se manifestó, él ejerce la acción, pero cuando dice fue manifestado, alguien ejerce la acción sobre alguien. Entonces ya tenemos a dos por fuerza. Ya dice que es la imagen misma de la imagen de Dios invisible. Pero el texto, hay un texto en donde dice que es la imagen misma de su sustancia. Entonces, si hay una imagen, tiene que haber alguien de donde fue tomada esa imagen. Entonces ya tendríamos a dos y tiene la misma sustancia de donde fue tomada la imagen. Entonces, el Hijo tiene la misma naturaleza, sustancia del Padre. Después dice el Espíritu, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Aquí habla que Pablo dice en 2 Corintios del 3, 14 al 17, dice que hablando del Hijo, dice que él le sacaría la cubierta, y después sigue diciendo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero en 1 Corintios 8:6 habla un Dios y Padre y un Señor. Entonces tenemos a dos, no a uno solo. Por eso, insisto, Mateo 10:20, Gálatas 4:6, dos espíritus, no uno solo. Después dice en libertad, Dios dice es que Dios es uno, pero esa es su percepción, pero lo que él alcanza a ver. Pero claramente vemos que son dos espíritus. ¿Por qué? Porque dice que fue enviado por el Padre, que no hablaría por su propia cuenta, que hablaría de lo que oyere y que de al lado del Padre está saliendo. Entonces, no ha podido demostrar que es un solo espíritu. Después dice, que no está partido en tres, está partido como el Hijo es en la creación, el Padre algo así, como que hace igual una separación al final, ya en esto que dice. Después dice, hay un Señor, y si decimos que hay dos señores, no, es que por eso Pablo dice en 1 Corintios 8:6 y en Efesios 4:5 y 6 dice un Dios y Padre y un Señor. Ahí Pablo hace la separación, ya está mostrando a dos, no a uno solo. Y se refiere al Hijo como Señor, no al Padre en este sentido, ya. Después dice, dos señores, dice, habla del Shema, dice, oye Israel, el Señor Yahweh, uno es, dice, pero ahí está la palabra Elohim y Ejad, que Ejad admite plural y Elohim es plural. Después dice, ese Señor se manifestó y lo único visible de Dios, y se manifestó en carne. Bueno, eso ya está, yo creo que ya lo mencioné, habla primera de Timoteo. Dice, cuando dice el Señor es el Espíritu, lo que el Señor es uno, el mismo Espíritu estaba reconciliando al mundo con Dios, cumpliendo la profecía. Pero eso no hace ver que hay un solo Espíritu. Juan 1:14, ahí revela su verdad. El mundo no conoce el Espíritu porque no le ve ni le conoce. Ahí está hablando el Hijo está hablando de sí mismo. Tiempo. Ya.
tiempo. Bueno, ahora vamos a los 10 minutos de Israel para atacar los argumentos que presentó en su momento Ricardo. Adelante, Israel. Amén. Bueno, de ninguna manera es un ataque, solamente estamos compartiendo las posturas. Yo no voy a convencer a nadie, solo el Espíritu puede convencer, ni tampoco atacar. Pero, como dice el hermano, él hablaba de la palabra Ejad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto número 1, el hecho de que la palabra Ejad se mencione como en plural, ahí en Génesis, no es que Dios esté dividido, porque Dios es uno. ¿Cuál es la razón por la cual Dios se expresa en plural la palabra Ejad que mencionó el hermano? Porque si decimos que Dios es uno, Él lo enseña desde un principio. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando vemos el plural en Génesis, en el principio Dios creó, está en plural, porque si Dios lo manifiesta en singular hay limitación, pero en plural no tiene límites. Entonces, por eso, y esa es la razón por la que la palabra aparece en plural, cuando dice, y creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o cuando dice, hagamos al hombre, pero luego después dice, y creó Dios, y recalca, ahora expresándose en singular. Bueno, si nuestra postura es mirar a Dios en una dicotomía o doble, estamos infringiendo la regla de que Dios es uno. Ya no tendríamos a un solo Dios, ya tendríamos a dos. Ok, es válida cualquier postura, que Dios nos da esa libertad de poder expresar o creer. Pero conforme a la palabra, la Escritura dice, el Señor, cuando dice, es el Espíritu, el que cree que Dios es uno, no va a creer que es otro espíritu o que hay dos espíritus. Va a creer que el mismo Señor es el Espíritu. ¿Cuál espíritu? Ese espíritu que habita en luz inaccesible, que la única manera que nosotros podemos percibirlo es entendiéndolo en su manifestación palpable o visible en el tiempo que se manifestó en carne. Y después nosotros entendemos que ese Señor, Pablo lo entiende y lo reconoce, que es el mismo. Dice, Jesucristo es el verdadero Dios. No dice otro Dios, ni el segundo Dios. Dice, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. También aquí en el texto, cuando habla del Espíritu, no dice el Señor es el segundo Espíritu. Tampoco dice el Señor es el tercer Espíritu. Mucho menos dice el Señor es otro Espíritu, sino que dice el Señor es el Espíritu, como dándonos a entender eso que Dios quiere que sepamos. Él es uno y uno su nombre, como dice Isaías, y en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Entonces Dios dice que Él no envió a otro. Cuando Él dice que envió a su Hijo, Dios llama hijo a su palabra, porque así dice la Escritura, envió su palabra. La palabra fue la que vino al mundo, esa palabra que es Dios mismo. Dice,
y el verbo, en el principio era el verbo era con Dios, y luego aclara que ese mismo verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y por eso la palabra es la que dice el Señor, así será mi palabra. La palabra que descendió del cielo y se manifestó al mundo, que es Dios mismo. Así será mi palabra que sale de mi boca. Por eso el Señor Jesucristo también dice, salí del Padre, dando a entender, yo soy la palabra, y yo siendo la palabra, soy Dios también, Dios mismo, y no soy otro espíritu, soy el mismo espíritu o el único espíritu, porque el Señor es el espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu que mora en vosotros. Si alguno dice, tiene el espíritu de Cristo, nosotros tenemos el espíritu de Cristo porque la Biblia dice que somos templo de Dios, porque el espíritu de Dios no mora en vosotros, no el segundo espíritu, no el tercer espíritu, sino hay que entender que Dios es uno y Cristo es Dios, pero en el tiempo en que Él estaba en su oficio, en una manifestación humana, Él se expresa como humano porque tenía que ser 100% humano para cumplir la profecía. Por eso se expresa como humano, y muchos, cuando el Señor se expresa como humano hacia su esencia, su misma esencia, no para que, como Él dijo, para que donde yo estoy, habla en presente, porque Cristo cuando dijo yo estoy a sus apóstoles, Él estaba en la tierra y les dijo yo estoy, ustedes también estéis. Dijo, ustedes van a estar allá donde yo estoy, dando a entender que Cristo estaba allá en el cielo y al mismo tiempo aquí en la tierra, porque Dios es omnisciente. Entonces, por eso, cuando Él dice en San Juan a sus apóstoles que Él es el mismo Espíritu, que ahora mora con vosotros, porque está en un cuerpo donde no puede introducirse siendo carne dentro de ellos. Es el mismo Espíritu que mora con vosotros, pero cuando sea glorificado el Cordero o el Señor, cuando suba al cielo y sea glorificado y se siente en su gloria, entonces será la esencia espiritual que Él en su naturaleza es. Y entonces por eso después dice, vendré a vosotros. Y se cumple porque Cristo ahora mora en nosotros. Porque Él dijo, vendré a vosotros. ¿Cómo vino y de qué manera vino? Pues en forma espiritual. Ahora fungiendo como espíritu, pero no un espíritu que nosotros podamos sentir toda la gloria como Él la tiene en su esencia, sino ya es un espíritu que nosotros podemos contener dentro de nuestro ser. Un espíritu que tiene como dice la Escritura, el oficio de llevar y guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahora el Dios como Espíritu Santo, Él funge como consolador, es el consolador, guía toda verdad, guía toda justicia y también es capaz de estar en nosotros dentro de nuestro ser. Entonces, por eso dice, el Señor es el Espíritu, no es otro espíritu, no es el segundo espíritu, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo no como Dios, sino Jesucristo como hombre, porque Jesucristo sí es Dios, porque Dios solamente hay uno. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si nosotros creemos que Dios está dividido, pues ya estamos cometiendo idolatría. Si nosotros vemos a tres personas, ya estamos cometiendo idolatría.
Si nosotros creemos que Dios es uno y tiene tres manifestaciones, entonces estamos correctos, porque el templo de Dios está dividido en tres, pero es un solo tabernáculo. Amén. Bueno, tiempo. Ahora llegamos ya al momento de las preguntas. Entonces, la pregunta es 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para responder. Déjame poner el reloj, así podamos tener chequeadito el tiempo. Déjame que lo voy a coordinar desde aquí, a ver si... Ay, esto va a estar complicado, pero bueno, ahí faltando 2 minutos lo vamos a poner. Bueno, la pregunta, adelante con tu pregunta, hermano Ricardo. Mi pregunta sería, según Mateo 10:20, en donde hay un espíritu que es designado como espíritu del Padre, y Gálatas 4:6, en donde es un espíritu designado como espíritu del Hijo. Ahí hay dos espíritus, ¿sí o no? Esa sería la pregunta. Atento, Israel, que te dijo sí o no y después explicar el por qué. ¿Entendiste la pregunta primeramente? Sí. Bueno, tenés 2 minutos. Recordá que te puso la cláusula de decir sí o no y después el argumento. Adelante. No hay dos espíritus. Para mí, que yo creo que Dios es uno, es un solo espíritu, porque Dios es el mismo espíritu. Como dije, no es el otro espíritu ni el segundo espíritu. Dios es un solo espíritu y en su forma espiritual, Él se puede manifestar o se manifiesta como ya lo conocemos, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero no son tres personas, tampoco son tres espíritus, tampoco son tres verbos. Es un solo Dios, uno solo. El mediador solamente existió en un cuerpo, como carne, pero ya no es. Por eso dice San Pablo, si a Cristo conocimos en el pasado, al tal, a hoy ya debemos entender que Él volvió a su gloria, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Conocimos según la carne, al tal ya no lo conocemos. Debemos entender que Él es el Espíritu eterno, que vino, como dice su palabra, y cumplió la profecía del Nuevo Testamento que dice, y en aquel día yo mismo que hablo, estaré presente. No otro, sino yo mismo, dice Dios. ¿Cómo iba a estar presente si a Dios no lo podemos ver? Pues en un cuerpo, como dice la Escritura, el Espíritu. Dios es Espíritu. Y cuando decimos Dios estaba en Cristo, podemos decir el Espíritu estaba en Cristo, porque Dios es Espíritu. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces, ese Espíritu es el mismo y no está dividido. Si nosotros creemos así, estamos dentro del principio del Shema Israel. Amén. Bueno, tiempo. Ricardo, tenés exactamente 2 minutos para efectuar tu contraargumentación. Adelante. Espero que no se tome como un ataque, pero yo con las preguntas van a ver que él va a estar obligado a mentir según los textos que yo le doy, porque ahí en los dos textos, obvio que se está hablando de un espíritu que es designado, que tiene el título como Espíritu del Padre, y si hay otro espíritu que es designado y que tiene el título como Espíritu del Hijo, no pueden ser el mismo, entonces tienen que ser dos por fuerza. Ya no hay ningún texto que desmienta esto, no hay ningún texto que haga ver que el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo son uno solo, no hay ningún texto que haga ver eso. Entonces él está obligado a negar la Escritura y a mentir, porque si dice que no son dos espíritus, está mintiendo, porque el texto obligadamente está mostrando que son dos, no uno solo. ¿Ya?
si no estuviera un espíritu que se le designa como espíritu del Padre y otro espíritu que se le designa como espíritu del Hijo, si no estuviera eso, yo le creería, pero como no está así y no hay ningún texto que desmienta esto, entonces no puede ser que sea como él dice, que no son dos espíritus. Ya, claramente cuando el Hijo dice que ellos conocían al Espíritu Santo y que moraba con ellos, cuando dice otro, claramente ahí él está aclarando que él mismo es el Espíritu que sería enviado por el Padre, porque no hay ningún otro espíritu que esté al lado del Padre y que esté siempre. Lo vemos en el principio, en donde dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este en el principio estaba con Dios, dice cerca, al lado. Entonces, ese es su nombre, el nombre del Hijo, Verbo. Entonces, el Hijo estaba al lado del Padre. Vemos dos, no uno solo. Amén. Tiempo. Bueno, vamos entonces con la pregunta que tiene que hacer Israel. Adelante, Israel, tu pregunta para Ricardo. Sí. Si dice que hay dos espíritus, explícitamente, ¿cuál es el texto que dice que hay dos espíritus? Porque Dios es uno. Y yo no encuentro un texto que diga Dios es el segundo espíritu o Dios es dos espíritus. No lo entiendo, no lo encuentro. Si él me lo puede mostrar. ¿Entendió la pregunta, Ricardo? Claramente no, creo que entendí que dice que en donde dice que hay dos espíritus, algo así, eso Sí, preguntó. que muestre bíblicamente dónde dice que hay dos espíritus. Es así, Israel, ¿verdad? Correcto, sí. Ajá. Bueno, cuando tenga el tiempo, empieza a hablar, te toma el tiempo. Cerra tu micrófono, Israel. Adelante, Ricardo, si le entendiste la pregunta. Sí. Adelante. Claro, no hay un texto en donde diga que hay dos espíritus, tampoco hay un texto que diga que no hay dos espíritus. Entonces, por ambos lados está la negación, pero sí vemos dos textos, ¿cierto? Claros, porque la suma de tu palabra es verdad y claramente vemos que hay un espíritu que se le designa como espíritu del Padre y otro espíritu que se le designa como espíritu del Hijo. Ya, si no estuvieran estos dos textos o si uno de ellos no estuviera, yo no estaría defendiendo esto, pero claramente ya no creo que tenga uno que tener mucha educación para entender algo tan claro, en donde hay un espíritu que se le designa como espíritu del Padre y otro espíritu que se le designa como espíritu del Hijo. Es obvio que hay dos, no tiene que decirlo literalmente, pero los dos textos hacen ver eso. Entonces no entiendo cómo él no va a entender algo tan simple, tan claro como estos dos textos, y en donde dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, Pablo se está refiriendo al Hijo. Si él lee textos anteriores, del 14 en adelante, se va a dar cuenta que él está hablando del Hijo. Entonces, cuando dice que el Señor es el Espíritu, se refiere al Hijo, y al Hijo Pablo le llama Señor. Ya dice un Señor, lo dice en 1 Corintios 8:6 y lo dice en Efesios 4:5 y 6. Un Señor, un Dios y Padre. Entonces es obvio que son dos, no uno solo. Esa sería mi respuesta. Amén. Bueno, ahora va la contraargumentación de, en este caso, de Israel. Déjame que ponga los 2 minutos ahí. Listo. Adelante, Israel. Tu micrófono está cerrado. Abrilo. Ahí estoy. Si la postura de cada quien es respetable, mas la palabra de Dios dice que Dios es uno otra vez. No tenemos que salirnos de ese principio. Si nos salimos de ese principio, hay que analizar nuestra postura. Aquí en
en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza también bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el Salvador? ¿Cuántos dioses hay? Si decimos que hay dos espíritus, también podríamos decir que hay dos dioses, porque si el Señor de 2 de Corintios 3:17, pongamos que se refiere a Jesús y es correcto, porque es el mismo, entonces tendremos que entender que Dios, siendo también espíritu, como dice el hermano en su postura, es otro espíritu. Pero aquí en Tito dice, esperando la bienaventuranza, dice, de nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, Dios y Salvador, el Salvador ya sabemos que es Dios, aquí lo dice, pero entonces, si hay dos señores, dos espíritus, ¿también habría dos dioses? No puede ser posible. Pero si nosotros interpretamos eso, estamos cayendo en dicotomía o idolatría, más bien hablando, compartiendo o partiendo a Dios como los testigos de Jehová llamados. Ellos creen que Jesús es un Dios pequeño. Esa es la postura de ellos dividiendo a Dios. Amén. Bueno, ahora va la pregunta. Te toca, Ricardo, preguntar a Israel, ¿no? No, me toca a mí preguntar. Perdón, estamos en la segunda vuelta, sí. Comienzas haciendo la pregunta. Adelante. Ya, como yo veo que hay dos espíritus y él habla de manifestación, ¿cierto? Yo le preguntaría, ¿cierto? Si en Apocalipsis 5, 13 y 14, cuando dice al que está sentado y al Cordero, sea la honra, la alabanza, el imperio, el honor, y después en el 14 dice y adoraron, yo le preguntaría, ¿quién sería la manifestación aquí, el que está sentado o el Cordero que fue adorado? ¿Cuál de los dos es la manifestación? Amén. Me gustaría que la formule mejor la pregunta, aunque no sé si la entendió Israel. O sea, cuando dice el texto, alabemos al que está sentado en el trono y al Cordero, entonces eso es lo que vos querés darle a entender, que ahí vos ves dos. Claro, entonces yo le preguntaría ahí cuál de los dos es la manifestación, porque él siempre habla de manifestación. Entonces, ¿cuál de los dos es la manifestación? ¿El que está sentado o el Cordero? Porque ahí se está hablando de dos, por más que él lo niegue, y no me puede dejar de mentiroso. Entonces, si él, bueno, esa es la pregunta. Ajá. ¿Entendiste la pregunta, Israel? La pregunta es sencilla, ¿verdad? ¿La entendiste? Sí. Bueno, cerremos los micrófonos y adelante, Israel. Sí, al que está sentado en el trono y al Cordero. Está hablando, primeramente, el que está sentado en el trono es Dios. Y lo que se ve de Dios es su forma visible, que es Jesús, el Señor, que se sentó en todo el poder o a la diestra del Padre. Y al Cordero. El Cordero es el que fue sacrificado en el tiempo en que fue la redención. El Cordero, él venció y cumplió hasta cuando dijo, consumado es. Por eso es que los seres vivientes delante del trono, los querubines, los serafines, ellos dicen, santo, santo, santo. Ellos dicen santo, 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 3 veces santo, no porque ven 3 dioses, sino porque ellos hablan y glorifican a Dios, que Dios como Cordero, él venció y también es santo. Como Espíritu es santo y como Padre que funge de la creación es santo, no porque sean 3, sino porque ellos dan gloria a Dios en sus 3 manifestaciones, que él venció, es puro y también es santo. Santo, 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 en las 3 formas
El que es, venció, es santo. El que era es el mismo, santo. Y el que ha de venir, santo, santo, santo. El Señor es el mismo, es uno. A él mismo, a uno solo le daban la gloria, y en sus tres manifestaciones, cuando dice santo, 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 le dan la gloria a Dios, porque en las tres manifestaciones él venció y fue santo y es santo. Amén. Tiempo. Adelante entonces, Ricardo, con tu contraargumentación. Bueno, veo que no pudo responder, no supo responder. La pregunta fue clara. ¿Quién de los dos era la manifestación? Si el que está sentado o el cordero, pero él no dijo quién era la manifestación, porque él siempre habla de manifestación. Entonces, un argumento que usa un recurso para desmentir lo que la escritura dice. Claramente la escritura habla de más de uno. Ya, entonces no puede haber un solo espíritu, porque ahora nosotros, por lo menos los que hemos alcanzado, digo yo, sin ofender a nadie, los que hemos alcanzado madurez, ya sabemos quién habita ese cuerpo que fue levantado, es el espíritu del Hijo. Y si el espíritu del Hijo es divino, entonces todos los que están frente ahí en ese momento, alabando al que está sentado y al Cordero, sabemos que estamos alabando a un ser divino, no a una manifestación. Entonces, por eso yo le preguntaba a él cuál de los dos es la manifestación, el que está sentado o el Cordero. No supo responder, no rellenó solamente con argumentos que no respondieron mi pregunta. Ya la pregunta fue clara, ¿cuál de los dos era la manifestación? Porque por más que él quiera esconder esto, ahí se está mencionando a dos, dice al que está sentado y al Cordero. Este y hace una separación, ¿ya? Entonces no puede ser uno. Entonces, si estaban adorando al Cordero, ya no era una manifestación, porque eso sí sería idolatría. ¿Cómo se va a adorar a una manifestación? No tiene sentido. Ahí ya en ese momento todo es tan claro. Los ángeles y los que están adorando ahí ya están claros. Ya ahí está revelado todo. Entonces no puede ser, no tiene sentido que estén adorando una manifestación. Ya, por eso era la pregunta. No supo responder. Amén. Tiempo. Bueno, ahora Israel. Si Cristo es la manifestación, claro que tampoco no es válido, según escrituralmente, decir no se puede, porque en primer lugar para Dios no hay nada imposible. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que disculpe que interrumpa. Atento, ¿Me está Israel. refutando o me está Claro, preguntando? no es argumentación, tenés que hacer tu pregunta, Israel. Claro. Adelante. pregunta. Ok. Sí, Claro. porque parece que me está refutando, pero soy yo el que refuté. Sí, Ya. adelante con tu pregunta. Sí, si tú Es tu segunda pregunta. Ya. Si tú crees que son dos espíritus, entonces también para ti son dos dioses. Esa es tu pregunta. Correcto. ¿Entendiste, Ricardo? Sí, entendí. Tiempo, Claro. adelante. Mi respuesta es sí, para mí son dos dioses, un Elohim, como la misma escritura lo muestra desde Génesis hasta Apocalipsis, un Elohim, plural. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento una y otra vez alguien dice hagamos, dice confundamos, dice descendamos, ¿ya? Y vemos que en Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me vivificó. Ahí está el texto que sería el contexto de Génesis 1:26, en donde dice, hagamos. Alguien le está pidiendo participación a otro alguien. ¿Ah? Entonces la confirmación está ahí en Job 33:4. Claramente dice el Hijo, dice... en el texto que había mencionado de Isaías 48:16, si no me equivoco, dice, el Señor Yahweh
me ha enviado con su espíritu, Se cumple en Mateo, en donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso el Hijo dice, el Padre que mora en mí hace las obras. Y por otro lado dice, mi Padre que está en los cielos. Entonces, claramente hay dos dioses, un Elohim. Por eso es plural, porque vemos que durante Génesis hasta Apocalipsis, la escritura muestra a más de uno. En Génesis 19:24 dice, Yahweh hizo llover de parte de Yahweh, fuego y azufre, desde el cielo. Ya, dos Yahweh, no uno solo. Amén. Tiempo. Tenés 2 minutos para contraargumentar, Israel. Adelante. Tu micrófono está cerrado, ahí lo abro. Ahí está. Adelante. Ok, bueno, es la primera vez que, bueno, ya he conversado con los llamados testigos de Jehová, ellos sí creen en dos dioses. Había escuchado que hablan los tripartitas de tres personas en un solo Dios, pero ya ya escuchándote a ti, ahora escucho algo nuevo de decir dos dioses, y aparte también es lo que escucho de tres personas, ya es algo pues que llama mi atención, ¿no? Pero hay que analizarlo a la luz de la palabra. Yo no creo en dos dioses, no creo en dos personas. Dios es uno y uno su nombre, como dice la escritura, escrituralmente hablando. Ahora, si nosotros creemos o nosotros dividimos a Dios, eso ya no es válido escrituralmente. Porque Dios, ya dije, para mí, Elohim quiere decir que Dios no tiene principio ni fin. El plural no tiene fin. Pero el singular se reduce a limitación. Esa es mi postura. Por eso creo que Dios es uno. Pero si creo que Dios son dos, pues ya no concuerda con la palabra. Estamos fuera de los principios de la escritura. Aparte, si creo que Dios son tres personas, pues peor todavía. Estoy dividiendo a Dios. Dice Dios, mirad que yo soy y no hay dioses conmigo. Entonces, si tú dices que son dos dioses, no concuerda con esa escritura que dice, mirad que yo soy y no hay dioses conmigo. Hay que analizar pues esa postura, ¿verdad? Es respetable, pero yo nada más menciono eso. Amén. Amén. Tercera pregunta de Ricardo a Israel. Adelante, Ricardo, con tu pregunta. Mi pregunta sería, según Juan 2, 19 al 23, me parece que es, en donde el Hijo dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. La escritura dice que él hablaba del templo de su cuerpo. Mi pregunta sería, ¿qué espíritu es el que habla ahí? ¿El espíritu del Padre o el espíritu del Hijo? ¿O qué espíritu habla ahí? ¿Entendió la pregunta, Israel? Sí. Bueno, tiene 2 minutos para responder a partir de ahora. Adelante. Ahí estaba hablando Dios, porque Jesucristo es Dios. Él estaba hablando y al mismo tiempo profetizando. Pero ahora Dios profetizó, dice, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado o nos habla por el Hijo, su palabra manifestada en carne. Por eso cuando el Señor Jesucristo estaba en ese cuerpo, estaba hablando Dios, porque Dios estaba en Cristo. Pero Dios tenía un cuerpo, ese cuerpo que iba a usar y usó para que fuese el sacrificio. Entonces, por eso estaba hablando el Espíritu que nadie puede ver, pero que Dios estaba donde estaba, en Cristo. Ahí estaba dentro del Cordero, manifestándose y también preparando ese cuerpo para, como dice él, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque Dios es el único que tiene ese poder. Por eso el que estaba hablando ahí, sí podemos decir que es Dios, porque el Señor y gran Salvador
es Dios. Jesucristo es el verdadero Dios. No hay otro Dios. La vida eterna. Dios no tiene junto a él otros dioses, según su misma palabra. Entonces, el Espíritu Eterno estaba profetizando cuando dijo, destruid este templo, el templo de su cuerpo que tú mencionaste, y yo en 3 días lo levantaré. Entonces, él mismo dijo, yo mismo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo, dice el Señor. Entonces, él la puso porque en él no podía entrar la muerte por cuanto no había pecado en él. Amén. Tiempo. Bueno, tiene 2 minutos para contraargumentar. Adelante, Ricardo. Veo que la pregunta pone en evidencia la mala interpretación que le da a las escrituras mi oponente. No quisiera ofenderlo, pero es la verdad, porque nombró varios textos que refutan su postura. Primero que nada, dice, ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces quiere decir que el que dice derriba en este templo es el Hijo, no el Padre, ¿ya? Y cuando dice nadie me quita la vida, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dice este mandamiento recibido del Padre. Entonces quien habla es el Hijo, no el Padre, ¿ya? Entonces ahí se ve la distinción. Y si vemos en Juan 2, 19 en adelante, si vemos textos anteriores, dice el Hijo, dice, han convertido la casa de mi Padre en guarida de ladrones. Entonces, ¿quién habla? Es el Hijo, el Espíritu del Hijo de Gálatas 4:6. Entonces, mi postura tiene más coherencia, veo yo, que con la postura de mi oponente, porque hay contradicción y al ver esos textos ponen en evidencia que hay confusión en la postura que mi oponente tiene, ¿ya? Claramente, por eso vemos, yo le pregunté quién habló ahí, el Espíritu del Padre o el Espíritu del Hijo. Él no pudo decir el Espíritu del Hijo porque su postura lo obliga a negar esto, ¿ya? Porque yo le preguntaría en dónde estaba el Espíritu del Hijo en esos momentos, cuando estaba hablando, ¿ya? Y las naturalezas no hablan, a no ser que usted, porque a mi parecer, la postura de mi oponente es que el espíritu es el espíritu del Padre o del único Dios que él tiene, y la carne es el Hijo, pero las carnes no hablan, el cuerpo no habla, quien habla es quien posee ese cuerpo. Por eso Pablo habla del espíritu, alma y cuerpo. Dice que todo vuestro ser sea santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, amén. Amén. Bueno, Israel, tenés tu última pregunta para Ricardo. Adelante. Bueno, no sé, mi pregunta ya la tengo clara de acuerdo a lo que él expresa, su postura ya la entendí. Él cree en 2 dioses y cree en 2 espíritus, como lo ha expresado, y pues ya no me queda duda de lo que... O sea, no tenés ninguna pregunta. De lo que él entiende en la palabra, porque pues él ya me lo dijo. Mi pregunta sería la misma. ¿Hay 2 dioses? Él dijo que sí. ¿Hay 2 espíritus? Él ya dijo que sí. Y pues... no queda más pregunta entonces. No se me viene ahorita otra pregunta. Creo que ya quedé yo en mi forma de mirar y entender lo que él expresa. Ya me quedó clara cuál es su postura. Amén. Bueno, vamos entonces, ¿qué le parece? 5 minutos cada uno para conclusión. O sea, resumir todo el debate, todo lo que se habló, sacar una conclusión para la gente que nos esté escuchando. Iría, a ver, vamos a poner 7 minutos mejor para que cierren y expongan. Y bueno, acá es donde aparece el tema del debate, ¿no? Acá es la finalísima, podríamos decir, del debate. Entonces, digan su punto de vista en que uno estuvo acertado y el otro no. Eso ya depende de ustedes. 7 minutos, ¿eh? Así que bueno,
Ricardo, bajo tus 7 minutos finales para tu conclusión. Adelante, adelante. Ya, bueno, mi conclusión sería que mi oponente no, al parecer no estuvo bien preparado o no encontró los argumentos para enfrentar los míos, porque claramente van a ver en el debate que no enfrentó mis argumentos, donde dije yo que el Padre envió a este espíritu que no hablaría por su propia cuenta, que hablaría de lo que oyere y que de al lado del Padre estaría saliendo. Entonces, si este espíritu salió de al lado del Padre, no hablaría por su propia cuenta y hablaría de lo que oyere, entonces no puede ser el mismo espíritu del Padre. Entonces ya tendríamos a dos espíritus. ¿Ya? Es claro que mi oponente, lo que él cree y lo que él profesa, lo obliga a negar muchos textos de la Escritura, en donde vemos claramente que se habla en plural. ¿Ya? Eso no se puede negar. Entonces, para mí, cuando alguien dice una cosa, ¿cierto? La expresa, dice, no sé, por decir una cosa, dice hagamos, ¿ya? Y después vuelve a repetir en forma plural, y todo esto se ve desde Génesis hasta Apocalipsis, es porque está reiterando una y otra vez que él se está presentando en forma plural, no en forma singular. No podemos ver eso en toda la escritura en la forma singular de Dios, ¿ya? O del Elohim verdadero. Entonces, porque en un texto diga una cosa no desmiente lo que vemos el contexto general desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay, sería como tener una doctrina en la escritura, ya, y por otro lado tener otras que se contrapongan una a la otra. Sería extraño o raro que tuviéramos dos doctrinas que estuvieran luchando una con la otra, cuál tiene más evidencia o cuál tiene más argumentos o cuál tiene más, ¿cómo se llama? Pruebas de que la una es más fidedigna que la otra. Ya, eso sería extraño, muy raro que la Escritura mostrara esto. Pero claramente el Hijo dice en Juan, porque él toma Juan 10:30, en donde dice, yo y el Padre uno somos. Él lee este texto al revés, dice, yo y el Padre somos uno, pero no, dice, uno somos. Entonces dice, se habla en plural, en donde dice yo, ahí hay primera persona, y el Padre, ya serían dos. Y dice somos, plural. Pero si él sigue viendo más adelante en Juan 17 en adelante, en donde dice, esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste. Si la importancia de conocer también al que se envió, ¿cómo va a tener la importancia del que se envió si al final es uno solo, según la postura de mi oponente? Más adelante dice, para que sean uno como nosotros, se refiere a la iglesia, ¿cierto? ¿Acaso quiere decir que todos nosotros, la iglesia, somos un solo ser, un solo individuo? No tendría sentido. Entonces, ¿por qué el Hijo dice para que sean uno como nosotros? Vuelve a decir nosotros. Entonces, si dice nosotros, ahí habla en forma plural. Entonces, se preguntaría uno, ¿quién habla ahí? ¿Una manifestación? ¿Cómo dice nosotros si al final es una manifestación y al final del día es uno solo? Entonces, ¿por qué dice nosotros? ¿Ya? Si él sigue viendo, él sigue hablando en esos textos, habla de un nosotros. Entonces, yo entiendo que el Hijo está interpretando el Shema. Por eso dice uno somos. Cuando se refiere a este uno, es plural. También cuando se refiere al hombre y a la mujer, dice, serán una sola carne. No por eso por ahí andaba pegados Adán y Eva como siameses, siendo una sola carne. Entonces, por eso yo veo que a la luz de la escritura, la postura de mi oponente no tiene sentido. Y veo que no pudo responder mis preguntas y aparte se quedó sin una pregunta. Entonces, claramente vemos que mi oponente no estaba preparado. Yo lo único que hice es buscar los textos y los argumentos que ya tenía. Ya, entonces yo sí estaba preparado. ¿Y cómo será de preparado que estaba? Que en el camino hice las preguntas, las hice en el camino, no las tenía anotadas. Entonces,
claramente ya tuve un debate con Dani Totocayo, tampoco pudo estar en el tema centrado. Mi oponente creo que tampoco pudo estar en el tema centrado. Él pide textos literales, ¿cierto? Yo también le podría pedir textos literales para que ninguno de los que están escuchando sean beneficiados, porque los textos no los va a encontrar, ¿ya? Y claramente en Pablo, cuando dice un cuerpo, un espíritu, no se está refiriendo a la deidad. O cuando el Hijo dice, porque Dios es espíritu, claramente si ven los textos desde antes de lo que dice él dice y se refiere al Padre, ¿ya? En Juan 4:24, vemos Juan 4:21 en adelante, él se refiere al Padre, dice, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, y después él termina diciendo, porque Dios es espíritu, y el Hijo a su Padre le llama Dios. Entonces claramente se estaba refiriendo al espíritu del Padre. Y vemos que en Mateo 20, que sea 10:20, habla del Espíritu del Padre, y Gálatas 4:6 habla del Espíritu del Hijo. Ahí tenemos dos espíritus. No hay que tener mucha educación, solamente habría que tener un sesgo en la mente para llegar a la conclusión que el Padre es el mismo Espíritu del Hijo. Y el espíritu del Hijo es el mismo espíritu del Padre, y al final son uno solo. Habría que tener un sesgo en la mente para llegar a esa conclusión, pero no, porque hay títulos. A un espíritu se le da el título de Padre y a otro espíritu se le da el título de Hijo. No pueden ser el mismo. Y vemos que en Apocalipsis 5:13 y 14 hay dos que reciben adoración, y vemos que dos terminan reinando, dice el Dios, dice el trono de Dios y del Cordero. Tengo 11 textos en donde puedo mostrar que se terminan reinando dos. Y para terminar, hay dos textos en donde se ponen de los que vencieren dos nombres, y los 144.000 dos nombres también. Amén. Bueno, esa es la conclusión de Ricardo. Vamos con los 7 minutos de Ricardo de Israel con su definición del debate. Adelante. Amén. Sí, el hermano está bien. Yo respeto la postura, pero también si quieren pueden hacer una votación de los oyentes para que vean más o menos a quién se inclina la opinión, pero está bien. Yo entendí bien la postura del hermano. Él cree en dos dioses, cree en dos espíritus. Para mí, conforme a la palabra, está fuera de posición y fuera de orden dentro, escrituralmente hablando. Él dice que Cristo salió de al lado. La Biblia no dice que Cristo estaba en el lado del Padre. La Biblia, Cristo, el Señor Jesús dice, salí del Padre, no salí de a un lado del Padre, porque la palabra no estaba al lado de Dios. La palabra es Dios y salió de la boca de Dios, y la palabra es Dios misma, no salió de al lado del Padre, porque no es otra palabra, es la misma palabra, es el mismo Dios saliendo entonces y viniendo al mundo para que se cumpla lo que claro está. Entonces, por eso, cuando dice el Cordero ya en un cuerpo humano, se expresa y dice para que te conozcan a ti. Dice para que te conozcan a ti. ¿Por qué? ¿Quién es ese a ti? ¿A quién vamos a conocer? A Dios, al que no podemos ver. ¿Qué es a quién podemos ver? ¿O a quién conocimos? Solamente su expresión, su palabra, que es Cristo. Esa palabra nos da a entender al que necesitamos conocer, a Dios, que nadie lo puede ver y nadie lo vio jamás, como dice su palabra. Por eso, la palabra manifestada en carne, ella se llama el Cordero o Jesús, y esa palabra
es Dios, en una condición donde Él se nos revela o nos enseña quién es Él mismo. Por eso le dijo a Felipe, cuando Felipe le preguntó por el Padre, le dijo, el Padre y yo somos uno. Dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque nadie puede conocer a Dios fuera de Cristo, pues dice la Escritura que Cristo revela al Padre, dice, y a quien el Hijo le quisiera revelar. Cristo revela el conocimiento de quién es el Padre detrás del velo, porque el Padre en su esencia divina, o sea, Dios, es una esencia que habita en luz inaccesible. Entonces, si no lo podemos ver, pero sí lo podemos escuchar, porque su voz es la palabra que envió al mundo, y esa palabra nos enseña, porque Él mismo es, pero detrás de un velo, usando un velo. Y ese velo, cuando nos dice la palabra, que es el velo de Dios, Jesucristo es Dios, dice, manifestado en carne. Él es el velo visible del Dios invisible. Entonces, lo único visible del Creador es lo manifestado a su creación, que es la palabra y manifestada en carne. Y la palabra en el oficio de Cordero como Redentor, Él es el verdadero Dios y la vida eterna, vino a salvarnos, porque Él es el único Salvador, y regresó a su gloria para que Él sea todo en todos. Entonces, por eso todo fue creado por Él y para Él. ¿Quién es Él? Lo visible de Dios, su rostro visible, Cristo, el Señor. Él es el Señor, sentado a la diestra. Él es el Señor en todo el poder. No podemos ver a Dios. Lo único que podemos ver de Dios es su señorío manifestado como Señor y Salvador, como Cordero. También tiene su testimonio que venció y fungió y cumplió su misma palabra que dijo que Él sería el Salvador. Yo mismo os salvaré, dice la palabra. Él mismo es el único Señor y Él es el único Salvador. Ahora, esto no quiere decir que yo me voy a proclamar ganador, no. Ni tampoco voy a tomar la postura de decir mi oponente perdió. Yo no me puedo adjudicar eso. Eso solo lo tenemos que ver a la luz de la palabra y en la opinión de aquellos que conocen la Escritura también y la entienden. Y que claro, cada uno tiene su postura y es respetable, pero somos responsables de lo que enseñamos a la luz de la Escritura, porque dice la palabra, amados, no os hagáis mucho de vosotros maestros, o sea, enseñadores, dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque si nosotros enseñamos algo que está fuera o erróneo o contrario a la Escritura, vamos a dar cuenta de ellos, porque estamos guiando a otros y enseñando a otros, y otros están siendo discipulados con nuestra enseñanza. Por eso Dios dice, por medio del apóstol, dice, amados, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, que podemos ser maestros si queremos y podemos proclamarnos enseñadores, pero mucho cuidado, que de eso daremos cuenta y tendremos condenación si no lo hacemos bien. O sea, que Dios respeta nuestro libre albedrío de creer e interpretar su palabra como nosotros querramos. Pero eso no quiere decir que nuestra postura la vamos a proclamar o la vamos a adjudicar como la verdad. Eso no tiene ninguna base sólida. Amén. Tiempo. Bueno, ahora terminó el debate y vamos a tomar un minuto. Ya no se puede hablar más del debate. Un minuto para la despedida. Adelante, Ricardo. Saluda al público y tu despedida.
Bueno, me despido. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. Vivo en Santiago de Chile. Gracias a mi oponente, porque creo que fue un debate ameno, no hubo agresiones. Gracias al pastor Sanders por prestar su canal y por moderar. Y como siempre lo digo, le pidan al Elohim verdadero que les enseñe lo que él mismo inspiró. Bendiciones. Amén. Adelante, Israel, tenés un minuto para tu despedida. Amén, igual, hermanos. Yo con todo respeto, a mí me agrada y me gusta dialogar. Para mí no es un debate, es un diálogo y un compartir la postura de cada uno con todo respeto, siempre, sin aborazarnos para nosotros querer tomar la delantera. Eso no es necesario. El diálogo lo podemos y todos tenemos ese derecho. Así que agradezco al hermano Ricardo, a usted, hermano Sendes, y siempre estamos aquí para compartir, sea compartida o no nuestra opinión, la postura que nosotros tenemos, no importa. Lo importante es tener el respeto, escuchar y, como dice la Escritura, aprender lo bueno y desechar lo malo. Nadie debe cambiar nuestra postura si nosotros estamos parados en la roca. Y mis respetos a los hermanos y saludos y bendiciones. Aquí estamos y aquí estaremos si Dios nos los permite. Gracias. Amén. A todos. Muchas gracias. Y bueno, así ha finalizado este debate entre Ricardo e Israel. Así que bueno, bendiciones para todos y vamos a escuchar una alabanza ya en modo de despedida. ¿Iba a decir algo, Israel? No, hermano, yo estoy satisfecho. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Yo saludo a los hermanos que vieron el debate y que lo van a ver. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Hay quien tiene una fe viva que no cabe en un papel, que se escapa de los libros y se abraza a Emanuel. Hay fe que arde en los ojos y no se deja encadenar. Y hay quien guarda la doctrina como espada sin temblar, pero ha perdido el templo de aquel día al despertar, donde el Espíritu hablaba sin regla ni altar. ¿Quién le pone re al viento? ¿Quién encierra al buen pastor? Si la fe no tiene aliento, la letra mata el amor. Que la doctrina sea puente, no muralla de dolor. No es ley contra sentimiento ni razón sin redención, que entre las brasas del tiempo solo arde el corazón. La doctrina da estructura, pero la fe da calor. Una enseña los caminos, la otra escucha al Creador. Y en medio va el caminante con su carga y su clamor. Fe que canta por justicia, fe que llora sin rencor. Doctrina que no separa, sino une con fervor. Que el amor sea la llama y la verdad su tambor. No es ley contra sentimiento ni razón sin redención, que entre las brasas del tiempo solo arde el corazón. Bueno, mis hermanos, así ya nos estamos despidiendo de todos ustedes. Ha estado bueno el debate.
y le invitamos que lo compartan. Bueno, ya sabe, Ricardo puede descargar el video, subirlo en su canal. Lo mismo, si Israel también tiene un canal que lo puede subir ahí también. Así que bueno, estoy invitado, bueno, invitado no, iba a ir a ver el canal de Gabo. Déjeme ver en vivo a ver si está transmitiendo Gabo o no está transmitiendo. Iba a hacer un video él en contra del profe. A ver, y parece que sí, ¿eh? Ahí están, está analizando un video Gabo, así que bueno, enseguida voy a subir a charlar con ellos. Bueno, nada, hermanos, Dios les bendiga. Eso es todo. Le volvemos a decir a Pacheco si le puede desbloquear al pastor Esaú, que desbloquee al pastor Esaú, porque Esaú quiere hablar con Pacheco. Y todos aquellos que están cerca de Pacheco, bueno, que le hagan saber esta petición, ¿eh? Nada, mis hermanos queridos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vamos tumbándole la cabeza a Goliat, ¿eh? Vamos a tumbarle la cabeza a Goliat con todas las pilas. Bendiciones y será hasta mañana, mis hermanos queridos.